Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Ginela y esto es Estilo y Decor. Es para mí un gusto estar nuevamente con ustedes compartiéndoles un tutorial más, esta vez iniciando la temporada navideña. Vamos a hacer esto con tiempo para que ustedes en noviembre puedan tener ya todos sus ornamentos y poder decorar su casa, su arbolito con estos hermosos ornamentos o decoraciones navideñas. Entonces lo que vamos a hacer es una dinámica de una semana, subir un video de ornamento navideño, decoración navideña, y la próxima semana una pieza totalmente normal, como las que siempre traemos, diferentes accesorios, piezas decorativas del hogar, etc. Pero obviamente ya estamos avanzando o adelantándonos a la temporada navideña, que es tan gustada y esperada. Entonces ya lo saben, estén muy al pendiente. Por aquí les voy a dejar una lista de reproducción de videos de Navidad con ornamentos y decoraciones que ya están en el canal, y para que ustedes puedan acceder a ellas. Si tú eres nuevo por aquí, bienvenido, y te invito a que vayas a verlos porque son espectaculares y son muy diferentes a lo que puedes ver en un almacén. Nuestros niditos de Navidad, nuestros niditos de decoración para el arbolito, para una guirnalda, para cualquier espacio que quieras decorar con Navidad, le va a ir espectacular. Yo conseguí esto para decorar como con algo adicional, pero si tú tienes flores, pueden ser también nueces, puedes colocar nueces, tienen estos pajaritos. Si logras conseguir, yo traté de conseguir y no conseguí todavía, tal vez no fui al lugar indicado y no conseguí, pero sería espectacular también colocarle un pajarito tipo decoración navideña para que resalte. Así que esto también es un plus, y les digo por qué. Si ustedes hacen esto, le ponen una suculenta en un potecito chiquitito y lo colocan en su auto, éxito. Pueden también colocarle una plantita artificial como para darle ese toque, y colocarlo en el retrovisor del auto. Adicional a eso, colocarle aceite esencial del aroma que te guste, de tu preferencia, y vas a crear un ambiente aromático en tu auto o donde lo coloques. Con toda la emoción, espero que les guste este video, que lo disfruten, que me dejen un comentario, que me dejen un like si te ha gustado, y te suscribas si ves mis videos y no te has suscrito, que hay muchos por aquí y que me doy cuenta. Así que si no lo has hecho, hazlo. De verdad que es algo que me ayuda mucho y es gratuito. O sea, no tienes que pagar por ver ni por suscribirte. Te suscribes y puedes ver siempre todos los videos que estoy subiendo. YouTube te los va a recomendar y sería excelente si tocas la campanita para que también te los recuerde. De antemano te doy las gracias. Ahora sí, empezamos con el video tutorial. Y comenzamos como siempre con los materiales. Cinta métrica, tijera, hilo dorado, esfera de madera de 2 centímetros por 5 milímetros, una cuerda de montaje de 55 centímetros, 12 cuerdas de 55 centímetros, 6 cuerdas de 75 centímetros y opcional cepillo y plancha, si quieres que sean planchaditos los flecos. Ahora vamos a ver lo que es nuestra cuerda de montaje, que la tenemos aquí a un lado. Esta es de 55 centímetros y es donde vamos a montar todas las cuerditas. Aquí ya las tenemos colocadas como para que la vean exactamente cómo van colocadas en la cuerda de montaje, que es la que vemos en el centro. Acá en el centro están las más cortas y en los extremos están las más largas, que son las de 75 centímetros. Voy a colocar las más cortas primero para luego colocar las demás, y vamos a utilizar el nudo alondra invertido. Para esto vamos a coger cada cuerdita por mitad, y aquí donde está el bucle lo vamos a colocar de esta manera por la parte de abajo de nuestra cuerda de montaje. Vamos a introducirla en el bucle, los extremos de esta cuerda, y vamos a apretar. Vamos a apretar. Ahora alamos un poquito la cuerda de montaje y ya se nos va a crear nuestro nudo alondra invertido. De esta manera vamos a colocar todas las cuerditas.
exactamente igual. Doblamos por mitad, vamos a repetir una vez más. Por la parte de abajo de nuestra cuerda de montaje, introducimos en el bucle, alamos de esta manera y nos va a quedar estos nudos. Ya aquí tenemos todas las cuerditas más cortas, que son las de 55 centímetros. Ahora vamos a colocar acá 3 y de este otro lado 3 cuerditas más de 75 centímetros. Y lo vamos a hacer de la misma forma. Y bueno, colocamos ya todas las cuerditas y tenemos lista nuestra cuerda de montaje. Ahora vamos a tomar por los extremos, doblamos y vemos que todas nuestras cuerdas queden lo más en el centro posible. Y aquí lo podemos ver. Esta es el área que vamos a utilizar. Y después que ya esté bien centrado, vamos a crear este nudo justo aquí. Es un nudo simple. Lo vamos apretando para que quede firme justo después de las últimas cuerditas anexadas. Luego de que apretemos bien, tomamos los extremos y vamos a introducir nuestra esfera. Si nuestra abertura es bastante espaciada como esta de 5 o 6 milímetros, van a entrar súper fácil, pero si consigues de un espaciado más angosto, entonces ayúdate con una cinta adhesiva en los extremos para poder introducirla. Y aquí entonces solamente nos queda hacer el nudito en la parte del extremo a la altura que más prefieras. Los puedes hacer muchos más largos o este que es de más o menos 3 centímetros. Esto es ya a tu preferencia. Y bueno, ya aquí cortamos el excedente y vamos a iniciar con nuestros nudos cuadrados o nudos planos. Y vamos a iniciar por este que vemos aquí. Voy a usar esta muestra para que puedan comprender los nudos mientras vamos realizándolo. Justo aquí debajo del nudito que hicimos, el nudito simple, vamos a tomar las 4 cuerdas. Y vamos a tomar la cuerda que está del lado izquierdo, la pasamos por las 2 centrales y la del lado derecho va a pasar por encima de esta, debajo de todas y saldrá por el bucle hacia el frente. Vamos a repetir el proceso, pero ahora iniciando con la cuerda del lado derecho primero, haciendo todo el proceso, repitiendo, y de esta manera terminamos nuestro nudo cuadrado o nudo plano. Para las que son principiantes en el macramé, aquí arriba les voy a dejar una ficha para que puedan irse a los nudos básicos y aprender paso a paso, súper lento, cómo realizarlos. Pero si te puedes guiar perfectamente por este video, también es válido. Ahora vamos a tomar 2 cuerdas del nudo que acabamos de hacer y las 2 cuerdas siguientes, las 2 cuerdas que están adyacentes al lado izquierdo. Y con estas vamos a realizar nuevamente un nudo cuadrado, un nudo plano, y vamos a ir notando que vamos a ir bajando en la secuencia de nuestras cuerditas hasta llegar al centro de todas las cuerdas de montaje. Ya que hemos realizado vamos a tomar 2 cuerditas siguientes más 2 del nudo que acabamos de realizar. Para hacer estos nudos, como pueden notar, el siguiente nudo depende del anterior, porque lleva 2 cuerditas de este. Y realizamos nuevamente el nudo plano, nudo cuadrado. De esta manera. Y seguimos desarrollándolo de igual forma. Como pudieron ver, yo me estoy ayudando aquí con un vaso que tiene más o menos una abertura
parecida a lo que es el nido y me va a ayudar mucho para poder tejerlo de una manera más cómoda. Así que te aconsejo mucho utilizar algo como esto. Y bueno, vamos a seguir realizando nuestros nudos planos para entonces contabilizar luego y ustedes puedan ver cuántos nuditos nos hemos llevado de un lado, los cuales se van a repetir también del lado contrario. Recuerden que en las cuerdas centrales del nudo plano, nudo cuadrado, son cuerdas pasivas, estas no se mueven, sino que permanecen dentro del nudo. Y las que son activas y que van a utilizar mayor cantidad de material al realizar el nudo es las que están en los extremos. Y bueno, ya aquí vamos a contabilizar. Vamos a contabilizar 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me faltaría un nudito solamente para este lado y lo vamos a realizar con estas dos del nudo que acabamos de hacer y dos más. Realizamos este último nudo de este lado. Y bueno, volvemos a contabilizar. Debemos tener 8 nuditos de un lado. Y ahora vamos a hacer los del lado contrario. Y el proceso es igual. Tomamos 2 del primer nudo que realizamos, que es el que está justo debajo del nudo simple que hicimos. Y 2 de las cuerditas adyacentes hacia el lado derecho. Y repetimos el nudo cuadrado o nudo plano. Es la misma dinámica, vamos a ir repitiendo hasta lograr de este lado los 8 nudos y al finalizar notaremos que ese último nudo va a quedar paralelo al nudo o al último nudo del lado contrario. Y bueno, aquí como pueden ver ya lo hemos logrado y vamos a hacer la segunda ronda de nudos. Obviamente ustedes contabilicen para que vean que quede todo bien, que esto esté en el centro del nudo y que no hayan hecho un nudo más de un lado que del otro. Aquí ya tenemos esta que es la base. Ahora vamos a iniciar desde la parte posterior, desde la parte de atrás, como hicimos al inicio de esta ronda de nudos. Vamos a iniciar siempre por la parte de atrás. Ahora aquí justo en el centro vamos a hacer un nudo cuadrado, un nudo plano con las 4 cuerdas que estén en esta posición, que van a ser 2 de uno de los nudos de un lado y 2 del otro lado.
Y bueno, aquí hacemos nuevamente el nudo cuadrado, nudo plano. Este es un proyecto completamente de nudos cuadrados o planos. Si no te lo sabes, seguramente lo vas a aprender y es uno de los nudos básicos del macramé, el que más se utiliza, podría decir yo. Y bueno, luego de terminado este nudo, vamos a seguir el proceso anterior. De este nudo se van a desprender las hileras de uno y otro lado. Tomamos dos de este nudo y dos cuerditas adyacentes y vamos realizando el mismo proceso anterior. Es exactamente igual hasta llegar al centro. Repetimos entonces después del lado contrario y realizamos exactamente el mismo patrón que acabaron de ver. Si lo quieren volver a ver, regresen al minuto que les mostraré en pantalla para que se vayan guiando. Y aquí lo hemos realizado completamente y como pueden ver es exactamente igual. Y ahora que llegamos aquí al centro podemos ver que nos quedan 4 cuerdas en el centro. Podríamos muy bien agarrar 2 para cada lado, pero esto lo que haría es agrandar nuestro nido y eso no es lo que queremos. Y entonces aquí el proceso sería realizar un nudo plano o nudo cuadrado justo aquí en el centro con esas 4 cuerdas para posteriormente tomar 2 de este nudo de cada lado para realizar entonces 2 nudos más, como vamos a ver a continuación. Realizamos este nudo y ahora vamos a tomar 2 cuerditas, en este caso del lado derecho, y 2 del nudo que acabamos de hacer y realizamos un nudo plano. Este nudo que hemos hecho hace un momento lo pueden hacer desde que terminan la primera línea de nudos, como para que no se enreden. Y bueno, acá a este lado, del otro lado, tomamos las 2 cuerditas del nudo anterior con las 2 del nudo que hicimos hace un momento justo en el centro. Y bueno, como ven aquí, y bueno, ahora lo que vamos a hacer es el nudo central, tomando 2 cuerditas de cada uno de los nudos que acabamos de hacer, que fueron 2, y vamos a hacer el nudito central con estas 4 cuerdas. Y de esta manera, si contabilizamos, se puede ver 2 nudos justo en el centro, 1 y 2. Y ahora sí, vamos a repetir todo el proceso nuevamente con una variante, que acá sí se las voy a mostrar. Vamos a iniciar aquí, como siempre, con un nudo plano, nudo cuadrado. Y aquí sería el tercer nudo si contabilizamos de los nudos que están en el centro, pero en la parte posterior, que es esta. Realizamos nuestro nudo plano. Y bueno, igualmente vamos a seguir realizando nuestros nudos tomando 2 cuerditas del nudo central que hicimos ahorita y 2 adyacentes, en este caso al lado derecho, y hacemos el nudo plano y vamos de igual manera siguiendo esa secuencia, pero esta vez no vamos a llegar al centro. Esa va a ser la diferencia. Seguimos, realizamos un tercer nudo y al final debemos contabilizar 6 nudos que contaremos después del nudo central que hacemos en la parte posterior siempre. Y bueno, desde ahí empezamos a los 3 nudos centrales. Aquí ya lo hemos realizado y miren,
tenemos el nudo central y luego vienen 2, 3, 4, 5 y 6. 6 nudos luego del nudo central. Si contabilizamos el nudo central en la parte posterior serían 7. Pero no lo contabilizo así porque después tenemos que contar del otro lado y ese también lo contaríamos. Entonces por eso digo el nudo central más 6 nudos. Y eso lo vamos a repetir del lado contrario. Miren, aquí llegamos a 6 porque aquí queremos hacer esto, que es esconder estas dos y posteriormente le vamos a hacer como la barriguita, la pancita a nuestro nudo en la parte frontal. Como para que lo visualicen de esta manera. Y ahora sí, vamos para el otro lado a realizar igual manera otros 6 nudos de este lado. Y bueno, aquí ya lo tenemos. Contabilizamos nuevamente que tengamos 6. Lo vemos desde la parte del frente y que quede exactamente centrado en esta posición. Y como pueden ver, aquí hay 2 cuerditas que van a quedar escondidas. Y esto, bueno, lo vamos a ver más adelante para cerrar. Vamos a trabajar ahora en la parte posterior de mayor manera. Aquí tenemos ya el cuarto nudo central en la parte posterior. 1, 2, 3, 4. Ya lo hemos realizado. Ahora vamos a seguir haciendo una hilera que ahora va a tener menos nuditos y vamos a iniciar. Vamos a tener este nudo central, 1, 2, 3, 4, y aquí vamos a tener 3, 4 nudos posterior al nudo central. Y de este otro lado vamos a realizarlos 4 nudos posterior a este que es el central. Y bueno, acá ya lo tenemos. 1, 2, 3, 4 nudos centrales y luego vienen de un lado y del otro 4. Ahora vamos a hacer el quinto nudo central. Como pueden ver, ya vamos bajando las cantidades de nudos y van quedando más o menos alineadas a donde hemos dejado nuestros nudos en la parte frontal. Y bueno, aquí ya este es nuestro sexto nudo central en la parte posterior. Y ahora sí, vamos a hacer aún menos. Vamos a hacer un nudito plano en esta posición hacia el lado derecho. Como pueden ver, yo inicio hacia el lado derecho, pero ustedes pueden iniciar donde se les sea más cómodo. Y del otro lado vamos a hacer el siguiente nudito. Igual, nudo plano. Y aquí lo he quitado del vaso porque se me hacía muy incómodo. Ustedes también pueden guindarlo en un perchero y también lo trabajan en vertical y es mucho mejor. Y bueno, aquí ya pueden ver que van como alineados los nudos. Solamente en esta línea de nudos hicimos uno de cada lado. Hicimos el central y luego uno de cada lado. Y ya aquí vamos a iniciar a cerrar. Vamos a ver los siguientes nudos que son los que van a cerrar en la parte posterior, más que nada nuestro nidito para que se vea aún más compacto.
sino que vamos a tomar aquí donde está el centro, más hacia el lado, en este caso más hacia el lado izquierdo, vamos a tomar 2 cuerditas de esas del centro y 2 de el nudo que está contabilizando, 2 nudos más hacia la izquierda. O sea que se puede notar que el nudo siguiente va a estar como, o sea, las cuerdas van a estar escondidas. Los extremos de ese nudo van a estar escondidos. Tomamos 2 y 2 de ahora del lado derecho, y este que está aquí, estas cuerditas van a quedar como escondidas. ¿Ven? Así los vamos a ir cerrando. Iniciamos siempre desde el centro. Con el último nudito que está en el centro, desde ahí repartimos 2 cuerditas para un lado y 2 para el otro, contabilizando las cuerdas 6 y la cuerda 7, porque las 4 cuerdas del nudo que están adyacentes, esas van a ir escondidas. Y miren aquí cómo se va creando esa barriguita, esa pipita en la parte posterior. Aquí solamente hemos hecho 2 nudos de cierre. Ahora con este que está justo al lado vamos a tomar 2. Justo al lado del nudo de cierre que acabamos de hacer, vamos a tomar las siguientes 2 cuerdas que están adyacentes. Luego, las 2 siguientes se van a esconder y luego tomamos las 2 que siguen. Estas 2 se esconden y tomaremos entonces las 2 que siguen para realizar nuestro nudo cuadrado o nudo plano. Y van a notar que son 2 las cuerditas que se van a esconder ahora, en este espacio que es ya cercano al área frontal. Y bueno, lo que hacemos de un lado lo repetimos en el otro, y como pueden ver, así nos queda. Se logra crear esa barriguita, esa pipita en el área posterior para resaltar el nido, para hacerlo aún más realista. Y bueno, esto es lo que se quería lograr con estos nudos de cierre, que como ven se van como apiñando en el centro para darle paso al siguiente nudo que vamos a hacer con nuestro hilo de color dorado en este lugar, y vamos a crear un nudo mágico, un nudo invisible. Tomamos todas las cuerditas, como son de 3 milímetros, las he tomado todas, pero si son de 4 milímetros sí te recomiendo cortar algunas. No se te va a soltar nada, no te preocupes por eso, sino que bueno, te recomiendo soltar algunos como para que este nudo no quede tan grueso. Y como pueden ver, aquí tomamos nuestra cuerda, nuestro hilo dorado, creamos un bucle, dejamos un extremo corto hacia arriba y vamos dando vueltas sobre él, creando esta superficie dorada
debajo del nido, tratando de una vuelta al lado de la otra, que no se vean espacios. Este tiene más o menos 1 centímetro de ancho y entonces ahí lo he cortado para introducir en el bucle que formamos al inicio, y con la cuerdita que está en el área superior, que hemos dejado el extremo corto, bueno, esa cuerdita la vamos a alar y ella nos va a ayudar a introducir este extremo por dentro. Lo vamos a apretar de un lado, del otro, para que se vaya bien compacta, y vamos a calcular más o menos el área central, porque si seguimos jalando se va a cruzar hacia el otro lado y eso es lo que no queremos. Entonces, que quede en el área central, y cortamos el excedente de estos extremos del hilo dorado de cada uno de los lados. Obviamente no tiene que ser a ras, porque los pedacitos que queden los vamos a introducir con las tijeras hacia adentro, y ya ha quedado muy bien nuestro proyecto. Miren, ustedes pueden soltar las cuerditas y peinarlas, plancharlas, pero eso va a decisión de ustedes. Acá tenemos dos con dos cuerdas diferentes. La de color marrón es la cuerda de urdimbre de 4 milímetros y la de color crudo es una cuerda torcida de 3 milímetros. Esta, mire, la abrimos y podemos peinar y planchar si queremos con un peine, y bueno, obviamente usando una plancha de cabello o de ropa para planchar y que nos quede similar al de color marrón. Y como pueden ver, es casi el mismo tamaño, a pesar de que son dos grosores distintos, pero quedan bastante similares. El color marrón es levemente más grandecito, pero quedan muy similares, y las cantidades de cuerda que utilice es igual para los dos. Por si tienes una o tienes la otra, puedas utilizar este proyecto, que es lo que queríamos lograr. Y bueno, aquí podemos ver el resultado de cada uno. Sería para mí grandioso ver tu comentario y decirme cuál te gustó más en la terminación. Y sin más, nos vemos en el próximo video tutorial. Bendiciones.